Hola, yo soy Luisa Ríos. Yo soy Ranferi Jiménez. Bien, pues yo nací en un pueblo de un estado de Guerrero, de México, y yo vengo de una familia que somos 12 hermanos. Yo me salgo de ese pueblo a los 10 años porque yo quería ser médico y ahí no había escuelas más que la primaria. Entonces huyo de la casa sin que mi madre supiera ni mi padre. Camino lejos porque no había un autobús y paso un río nadando, yo soy muy buena nadando. Llego, tomo el autobús y ahí había una persona que venía a la Ciudad de México. Me preguntó que si alguien me estaba esperando, le dije que sí, yo me vine con ella. Llegamos a la central de autobuses y obviamente ahí yo tuve que ver para dónde le iba a dar. Y busqué un lugar, una casa, toqué y les pregunté que si necesitaban a alguien para trabajar ahí. Y me dijeron que sí, que había una persona embarazada que necesitaba una muchachita para lavar pañales. Y le dije, yo soy. Y entonces solamente me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Le dije, nada, solo quiero estudiar, porque yo quiero ser médico. Entonces me dijo que sí. Me fui a inscribir a la primaria y ella fue mi tutora. Termino la primaria con muy buenas calificaciones. Yo me inscribo a la secundaria con esta misma señora diciendo que ella era mi mamá. Estudio hasta segundo año de secundaria y regreso a ver a mis padres. Hasta entonces ellos no me fueron a buscar porque obviamente somos personas de muy escasos recursos, éramos, y le vi ahí en ese pueblo a una chica que traía muchas joyas, unas cadenas, pulseras y anillos, y le pregunté que en qué trabajaba, que traía tanto oro encima, y me dice, bueno, pues yo trabajo en Estados Unidos en una casa. Y le digo, ¿y me puedes llevar a Estados Unidos? Porque me habían dicho que para ser médico se necesitaba mucho dinero. Y entonces me dijo que sí. Hablé con mi mamá, conseguí un dinero, se lo da a ella durante el viaje en autobús hasta Tijuana. Pues obviamente mi madre le dio el dinero a ella y ella no me daba de comer. Comía y me decía, si quieres comerte lo que dejé y si no te vas a morir de hambre. Entonces llegamos a Tijuana y ella pasa al otro lado, a Estados Unidos, y a mí me deja ahí. Y bueno, yo salí a buscar dónde trabajara en Tijuana y en eso encuentro a una señora ya muy grande de edad que iba con un bastón y llevaba una servilleta para traer tortillas y yo pensé estaba a traer tortillas y le digo, ¿le puedo traer sus tortillas? Y me dice, sí, por favor. Y fui a traer las tortillas y regreso y me dice, ¿dónde vives? Le dije, no tengo casa. Y entonces me dice, qué pena porque yo no te puedo dejar que te quedes aquí, pero tengo una cisterna ahí y te puedes dormir en la cisterna si gustas, está lo suficientemente profunda, todavía no le ponemos agua, pero puedes dormir ahí. Y entonces yo le acepté la invitación, me quedé a dormir en la cisterna, en donde solo platicaba con Dios todas las noches y ahí estuve hasta que voy nuevamente por tortillas y decía, se solicita persona que sepa hacer tortillas, 10 centavos de dólar y hay empleo aquí. Y entonces yo dije, bueno, pues yo soy máster en hacer tortillas, toda mi vida había hecho tortillas. Bien, entonces haciendo tortillas durante un mes junté suficiente dinero para que esta señora me consiguiera a la persona que me iba a pasar del otro lado, al coyote, dijo ella, que era de su confianza porque yo tenía apenas casi 14 años. Entonces paso del otro lado, busco a la persona que le llevaba yo la dirección y cuando llego me dice, perdón, pero yo ni siquiera te puedo permitir que estés aquí. Y entonces nuevamente yo dije, bueno, veo para dónde le doy. No alcancé a pensar que no estaba en México. Y vi una casa a lo lejos entre una gran huerta de naranjo y dije yo, ahí voy a trabajar. Caminé hacia allá, estaba bastante lejos y yo llevaba tanta hambre que encontré un árbol de mandarinas y me comí no sé cuántas, a lo mejor 100, y tenía tanta basura bajo el árbol que cuando llega la persona ve la basura y ve hacia arriba del árbol y me ve a mí y me dice, baja de ahí, ¿quién eres? Y le dije, bueno, yo busco trabajo. Y me dice, sí,
¿y tus padres? Le dije, no tengo padres. ¿Tu casa? Pues no tengo casa. Y entonces me dijo, pasa y come. Y me sirvió un mega vaso de leche y un sándwich, todo me lo comí, obviamente, aparte de las mandarinas. Y de ahí esta persona me adopta. Prácticamente me dijo, bien, estás muy joven, te voy a mandar a la high school, te voy a enseñar a nadar, a piano, o sea, me tomó como su hija. Y cuando yo tenía 1 año de estar ahí, yo ya hablaba inglés. Entonces me enfermo de las anginas, me lleva al médico y era un pediatra. En eso llega un mexicano con un niñito que no sabía hablar inglés y el médico no sabía hablar español. Entonces yo me paro y le digo, ¿le puedo ayudar en algo? Y me dice, ¿sabes español? Le digo, sí, es mi primer lengua. Entonces fui la intérprete y desde ahí él me contrató para trabajar en su clínica. Y así fue como yo hice dinero suficiente, le mandé a mi familia, todos estudiaron y después de que todos habían estudiado y se había levantado la familia, una casa, y yo me regresé a México porque yo quería ser médico. Aquí me recomiendan que por qué no estudiaba en un instituto para ser maestra de inglés, puesto que lo hablaba muy bien. Estudié en ese instituto, fui maestra de inglés, no me gustó dar clases, yo quería ser médico. Entré a trabajar en el gobierno por bastante tiempo. Un compañero de ahí me ofrece que si yo quería ser médico, ¿por qué no estudiaba acupuntura? Y entonces veo y me dice que él era el presidente de un instituto japonés de acupuntura en México y le dije, pues adelante, yo quiero. Y ahí estudié acupuntura japonesa, después estudié acupuntura china, biomagnetismo, iridología y auriculoterapia y todo lo que se puedan imaginar de medicina alternativa y trabajo de medicina alternativa. Tengo una clínica, tenemos una clínica con mi esposo en donde trabajamos ahí muy exitosamente, gracias a Dios, desde 1998. Yo nací en un pueblito del estado de Guerrero, donde mis padres eran campesinos. Hasta mis 13 años me dediqué totalmente, aparte de la escuela, al cultivo de la tierra. Mi papá también le cuidaba el ganado a unas personas, a unos familiares de ella, donde, lógico, yo pues me levantaba a las 4, 5 de la mañana a veces para ir a traer los animales, las vacas. Mis papás y mis hermanos los esperaban en la casa con mi otro hermano y yo. Teníamos que sacarlas del potrero y mandarlas. A veces aún no amanecía, arriesgándonos a veces pues que nos mordiera algún animal, y todos los riesgos, incluso y no, bueno, no nos arriesgamos, sino que sí, muchas veces a mí me tiraron los caballos, sufrí fracturas. El trabajo del campo es muy rudo. En una ocasión, bañándome, perdí uno de mis guaraches. Mis papás me castigaron como 15 días con un solo guarache, trabajando en el campo en tiempo de aguas, donde en los caminos no eran unos caminos tranquilos, con espinas. En mis ratos libres, con otra espina, yo me quitaba las espinas que me clavaba en los guaraches, en el pie, perdón. Y aún con los guaraches era muy duro. Y así fue como yo, hasta mis 13 años, aprendí a levantarme desde las 6 o 5 de la mañana, trabajar hasta que el sol se metía. Cuando iba en 6º año, mi mamá muere y al siguiente año me trasladé a la ciudad de Cuautla, donde estudié la secundaria con un hermano. De ahí me trasladé a la Ciudad de México con la ilusión de estudiar una carrera. Entré al CCH, pero por no tener ni trabajo, ni quien me diera para mis estudios, tuve que suspenderlos. Entré a trabajar también de empleado en el gobierno, 5 años. En eso, ahí es donde conocí a la que es ahora mi esposa. Nos casamos y yo entré a estudiar lo que es
todo lo que es la tapicería de muebles, vestiduras de autos y de camiones, al cual me dediqué durante más de 15 años a este oficio. A la fábrica también fabricaba los muebles hasta que mi compañera, después de terminar sus estudios, puso la que hasta en la actualidad es nuestra clínica, y me dijo, dice, ya que que no te ha salido ninguna hernia por andarte cargando estos muebles, déjalo y ayúdame a mí, porque yo necesito a fuerza alguien que me ayude. Y dije, está bien, convinimos. Y así estuvimos trabajando desde el 2002 hasta que con el 2013 yo ya me había aburrido de estar con ella. No por estar con ella, sino por la poca actividad. Entonces, me metí a estudiar lo que es también las ventanas de aluminio. Quise volver a poner mi taller, pero ya no me gustó. Inmediatamente que puse el anuncio, me empezó a llegar trabajo. Ya no me sentía a gusto. Para esto, a la vuelta, estaba un señor como de más de 70 años, que era tapicero. Fui y le pregunté que cómo le iba. Dice, no. Me desanimó, en pocas palabras. Y luego lo vi a él cargando unos muebles en uno de esos carritos que van jalando, que me le quedo viendo y dije, ¿qué? ¿Ese es mi futuro? No me gustó. En eso, yo buscando qué hacer, yo no quería hacerlo en la tapicería. Me cayó en mis manos el cuadernillo de incentivos. Bien. De Amway, porque para esto nosotros ya teníamos bastante tiempo consumiendo y vendiendo los productos ahí en la clínica, los de Nutrilite, por los cuales, por nuestras altas ventas, pues nos ganamos 5 viajes de comercialización. Yo conozco a Amway por el calcio. Yo trabajaba mucho y estaba bastante descalcificada. Entonces hubo una persona que me preguntó, ¿qué tienes? Que te mueves, te sientas, te levantas. Y le dije, estoy descalcificada. Entonces me recomendó, saca de su bolso el frasco de Amway, del calcio, y me dice, te doy para 10 días. Si te funciona, esta es mi tarjeta y me llamas. Y entonces, obviamente sí le llamé. Y cuando le llamé me dice, mira, ve, inscríbete y cómpralo. A mí no me interesa por ahora. Y entonces yo sí fui, me inscribí, vi que era muy bueno, enseguida empecé a probar los siguientes productos. Trabajando siempre nos ha ido bien, pero no lo suficiente como para dejar de trabajar. Ya conociendo Amway, decidimos hace 3 años, debido a que yo sufrí una deshidratación, llego del hospital y estaban los pacientes esperándome y les dije, ¿saben qué? No los puedo atender, vengo del hospital, me fui a poner un suero porque me deshidraté y me dijeron, lo siento mucho, necesitamos que nos atienda. Y entonces los pasé, los atendí. Después de atenderlos, sentí tristeza, sentí que si esa iba a ser mi vida, de tener que trabajar aún cuando estuviera mal, aún cuando no quisiera, y entonces me volteé a ver nuevamente qué podía darme Amway a mí. Junto con mi esposo le comenté, él vio el manual de incentivos y me dijo, pues, ¿por qué no hacemos Amway como negocio? Y le dije, está bien. Y empezamos a hacer Amway como negocio, empezamos a construir redes. Estamos muy contentos. Sí le hemos puesto trabajo, porque a todos se le pone trabajo si queremos tener éxito, y eso me queda claro. Y ahora estamos cosechando realmente lo que Amway nos ha dado. Yo trabajo ahora nada más 3 medios días de la semana, cuando antes era doble turno, de toda la semana. Y estoy muy contenta. ¿Y qué les puedo decir? Para mí Amway es lo mejor hasta hoy y vamos por más. Para mí Amway ha sido algo muy maravilloso. ¿En qué me ha ayudado a mí? En mi crecimiento personal.
que hasta recuerdo que mi upline, la persona que me invitó, me dijo, porque me conoció antes y ahora, y me dijo, tú has sufrido una metamorfosis. Así es que se imaginan quién era yo. Y de ahí, lo que me ha ayudado es en mi futuro. Me he visto mi vida muy distinto a como yo la tenía planeada anteriormente. Ahora sí, sé que ya no voy a estar como yo pensaba, a lo mejor en una esquina pidiendo limosna cuando ya no pudiera trabajar, porque aparte de eso no teníamos hijos. Entonces, ese fue la causa que a mí me impulsó a hacer este negocio, mi futuro. No quise verme como ese señor jalando sus muebles a esa edad. Para mí, actualmente, Amway es mi esperanza, mi futuro, algo maravilloso.